Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 12 de septiembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Atravesando una confusión espiritual y nuestra cita la vemos de Mateo 20, versículo 22, donde encontramos lo siguiente. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Oremos. Padre amado, te damos gracias por el acceso que tenemos a tu trono de gracia, por el sacrificio vicario y perfecto de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Señor, por nuestra salvación y gracias por reconciliarnos contigo. Ayúdanos, oh Señor, en el crecimiento de nuestra fe, para que el carácter de tu Hijo Jesús encuentre en nosotros un hogar, que podamos ser realmente como Él, porque sabemos que esa es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, hacia la meta. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos para la gloria del nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, veamos qué es lo que tenemos hoy. ¿Ok? Dice, en ocasiones tu vida espiritual se ve sumida en la confusión. Y la salida para ello no es decir simplemente que esto no debería, simplemente que no debería verla, es decir, la confusión, ¿verdad? Entonces lo que el hermano nos está diciendo para empezar es que muchas veces nos encontramos en momentos que estamos carentes de claridad, ¿verdad? Y si no podemos llegar a la conclusión de que estamos en algún pecado abierto, en algún pecado deliberado, delante del Señor, pues simplemente no podemos eliminar el hecho de que Dios está en control y que estamos en algún tipo de confusión, no porque Dios es el Dios de la confusión, pero sino porque Él nos está probando en medio de un momento donde no tenemos dirección clara en cuanto a qué es lo que Él tiene para nosotros por delante. Y entonces esto mismo es una plataforma para el crecimiento. Por ende, el hermano nos dice otra vez, en ocasiones tu vida espiritual se ve sumida o te encuentras en medio de la confusión. Y la salida no es necesariamente decir que no debería existir esta confusión. No necesariamente. No tan rápido, ¿verdad? Dice, no es cuestión de correcto o incorrecto. Si podemos decir es incorrecto o correcto que estemos en esa confusión. No estamos determinando en realidad eso, sino que Dios te está llevando por un camino que temporalmente no comprendes. Ahora, es necesario, si vamos a tener una fe real, una fe bíblica, es necesario que por momentos, después de que Dios haya hablado, que haya un silencio de su parte para probar nuestra confianza, para probar si realmente tenemos fe en lo que Dios ya nos ha hablado. Entonces dice, y es únicamente pasando a través de esta confusión espiritual que llegarás a la comprensión de lo que Dios quiere para ti. Muchas veces Dios no tiene necesariamente que estarnos diciendo, toma este paso y darte como 5 o 6 pasos de aquí hasta el próximo mes o de aquí hasta el fin de año. No, acuérdate que el Señor, cómo lidió con su propio pueblo, el que sirve de un ejemplo para nosotros en el Antiguo Testamento, Israel, recordemos cómo fue su relación, el desarrollo de su relación durante todo el tiempo en el desierto, ese total de 40 años que anduvo en el desierto necesitando del Señor del día a día. Un pan diario, dirección diaria, en cuanto a la conquista de las naciones que los rodeaban, en cuanto a la conquista sobre la murmuración de lo que no les parecía que Dios estaba haciendo con ellos, después de haberlos sacado por medio del Éxodo y para el testimonio mundial de quién era Jehová. Entonces, ahora vamos al primer subtítulo de los 3 subtítulos que encontramos en nuestro devocional de hoy. Y el título es El velamiento de su amistad. El velamiento de su amistad. Y si vemos Lucas capítulo 11, de versículos 5 al 8, encontramos a qué se refiere el hermano. Dice Jesús, lo ilustra
hablando de la amistad que tenemos con Dios a través de Cristo Jesús. Dice, Jesús ilustra esta amistad con la historia de un hombre que al parecer se comporta muy rudamente con su amigo. Viene a decir que así es como el Padre Celestial nos parecerá en ocasiones, especialmente cuando nos vemos dentro de esta confusión espiritual y que Dios no nos saca de ella en cuanto nosotros quisiéramos que Él nos sacara. Y a veces estamos pensando que su amistad no es pronta, que no es verdadera y pensamos que está siendo rudo con nosotros. Por eso que el hermano fija la ilustración que Jesús mismo hizo con sus discípulos en Lucas capítulo 11 del versículo 5 al 8. Dice, nos puede dar la sensación de que Dios es un amigo como insociable, ¿verdad? Que no está tan accesible a nosotros y nuestras demandas de pronto como nos gustaría pensar. Entonces nos puede dar la sensación, como dice aquello nuevamente, de que es un amigo insociable. Pero recuerda que Dios es todo amor, todo amor. Y llegará el momento en que todo quedará aclarado, ¿verdad? A veces parece haber una nube sobre la amistad cordial que hemos experimentado de pronto con Dios en otros momentos. Y a menudo incluso el mismo amor ha de esperar con dolor y lágrimas por la bendición de una comunión y unida más plena. Es decir, Dios muchas veces hasta Él mismo se pone en situaciones de tener que disciplinarnos o simplemente entrenarnos de maneras que son dolorosas, inclusive para un padre como es Él. Mas, sin embargo, Él está dispuesto de hacer todo lo correcto y todo lo necesario para que nosotros salgamos al otro lado de la confusión con una relación más íntima, con una relación más clara de quién es Él, no solamente qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos o cuál es el propósito de nuestra vida de acuerdo a su voluntad, pero lo más importante y lo más valioso es que nosotros conozcamos más profundamente quién es Él, ¿verdad? Entonces dice, cuando Dios parezca estar totalmente velado, totalmente detrás del telón, cuando nosotros no lo podemos entender, no podemos captar qué es lo que está haciendo o a dónde está, si está tan ocupado que no tiene tiempo para nosotros. Entonces la pregunta del hermano que nos hace, que es para todos nosotros, inclusive yo la traigo un poquito más cerca y te lo pregunto cara a cara. ¿Serás capaz? ¿Seré capaz de aferrarnos aún más por lo que sabemos de Dios? Por el recorrido histórico que la Biblia nos aporta en cuanto al carácter santo, perfecto, al carácter inigualable del Dios de la Biblia. ¿Confiaremos en Él en momentos que no entendemos qué es lo que está sucediendo y por qué no está respondiendo a nuestras oraciones de acuerdo a nuestra voluntad? Si somos honestas, entonces, ¿confiaremos en Él? ¿Encontrará el Señor fe verdadera en nosotros? Entonces, el próximo subtítulo dice, la sombra de su paternidad, la sombra de su paternidad, y eso lo encontramos más claramente aún en el capítulo 11 de Lucas, pero en los versículos 11 al 13, cuando Jesús va a cambiar su ilustración para mostrarnos la paternidad de su Padre, el cual es ahora nuestro Padre a través del sacrificio vicario perfecto y suficiente de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, con su resurrección física el tercer día para la justificación de nuestras almas. Entonces dice, Jesús le dijo que hay ocasiones en las que tu Padre, la que nuestro Padre, parecerá un Padre indiferente, como endurecido a nuestras demandas, endurecido a nuestro dolor, a nuestra confusión. Pero recuerda que no lo es. Jesús nos dice en el versículo 10 de Lucas 11,
todo el que pide, recibe. Todo el que pide, recibe. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de a qué se refiere Jesucristo con esto, ¿verdad? Ahora, dice, si todo lo que ves ahora mismo es una sombra en el rostro del Padre, algo que más bien te está impidiendo poderlo ver cara a cara, aférrate al hecho de que Él te dará en último término, un entendimiento claro, y se justificará de una manera plena en todo lo que ha permitido en tu vida. Parece mentira, porque realmente si te pones a pensar, ¿cómo va a ser que Dios esté dispuesto aún de justificar y explicar a el pecador qué es lo que él ha estado haciendo y por qué lo ha estado haciendo? Pero Dios, en Cristo Jesús, nos ve a nosotros completamente aceptados, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, como el único sacrificio que ha sido suficiente para el perdón de nuestros pecados. Es decir, que si reconocemos que el Padre mismo puso a su Hijo como un sacrificio expiatorio a través del cual nosotros hemos recibido la justicia perfecta de Cristo, y que por eso nosotros tenemos una relación inclusive paternal con Dios. Entonces, es ahí que nosotros tenemos que confiar en que Dios, el Padre, habiendo empezado nuestra relación y reconciliación con el sacrificio, con un don y con una ofrenda pero tan costosa, cuanto más Él no nos dará lo que Él sabe que nosotros necesitamos durante este peregrinaje hasta la gloria. Él sabe como Padre, Él no es un Padre como dice Jesús, que los padres terrenales. ¿Qué padre terrenal, si su hijo le pide un pan, le dará una serpiente? Entonces, comparando, dice, piensen bien, ¿quién es el Padre Celestial? ¿Y quién es que les está hablando a ustedes? ¿No es el unigénito que de acuerdo a la voluntad del Padre ha venido también por voluntad a entregarse por nosotros? Y si así empezó nuestra relación, ¿cuánto más, por más que estemos en un proceso donde no vemos las cosas claras, cuánto más su carácter no es digno de nuestra confianza? Y eso es lo que nos tenemos que preguntar cuando no estamos claros. Entonces, ya con el último subtítulo que nos dice la extrañeza de su fidelidad. Y ahora el hermano aquí, Oswald Chambers, nos pide que veamos más bien Lucas capítulo 11 del 1 al 8. Y yo ya lo he visto de antemano antes obviamente de poder compartir con ustedes el devocional, pero hacen bien de ver de pronto el devocional antes de ver estos videos y luego de compartirlo conmigo por los 15 minutos que estamos haciendo esto con ustedes, ¿verdad? Dice, entonces, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Y este es Jesús hablando de sí mismo, ¿verdad? Que cuando Él regrese, que puede ser en cualquier momento también, encontrará Él una verdadera fe aquí en la tierra. Y dice, encontrará la clase de fe que espera en Él, que espera en Dios, a pesar de la confusión en la cual nos podemos encontrar aún en este momento. Entonces, la exhortación es la siguiente: mantente firme en la fe. ¿Por qué? Porque Dios, Jehová, el único Dios de los cielos y la tierra, Él es el objeto perfecto, el objeto digno de nuestra fe. Entonces dice, creyendo que lo que Jesús dijo es cierto, todo lo que Jesús vino a decirnos. Recordemos que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Él es la misma sustancia con Dios, ¿verdad? Entonces dice, aunque entre tanto no comprendas lo que Dios está haciendo, mantente firme, constante en la fe. Sus proyectos, es decir, los proyectos del Padre, están muy por encima de las cosas insignificantes que ahora mismo nosotros le estamos pidiendo. Entonces, podemos realmente rendirnos, levantar nuestras manos y decir, Señor,
Perdóname porque en la confusión me pongo majadera, me pongo insistente, me pongo a desconfiar y realmente muestro dónde está mi corazón. Ayúdanos, Señor, que en medio de la confusión podamos totalmente ser firmes, estar firmes en nuestra fe, porque realmente tú eres el Dios misericordioso que nunca ha faltado. Tú eres digno de nuestra confianza. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio vicario y gracias, Padre, por tu ofrenda maravillosa. Bueno, gracias por haber estado también con nosotros. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Hasta pronto.